tiempo que vivimos, nos toca vivir un tiempo donde la información nos avasalla, nos perturba, ¿sí? Vivimos con el celular en el bolsillo, recibiendo información 24 horas, ¿sí? Todo el tiempo estamos recibiendo información y a veces eso lleva a que la gente esté también estresada por toda la información, ¿no? No todo lo que escuchamos es bueno, no todo lo que escuchamos nos edifica en la fe, no todo lo que escuchamos nos levanta el espíritu o el alma para estar animados. Muchas noticias malas recibimos a menudo, ¿no? Por televisión, por celular, por los diferentes medios de comunicación, ¿no? Y por cada manera de comunicarse hoy, que la información es muy rápida, ¿sí? Apenas sucede algo, ya la información nos llega. Pero tenemos, gracias a Dios, ¿no? Tenemos la misericordia de Dios y tenemos su palabra. Y Dios quiere hablarnos cada día, como todo padre que necesita abrazar a su hijo, decirle te quiero, decirle que haga tal cosa, tal otra, o corregirlo, ¿no? Enseñarlo. Como hablamos acá en la iglesia, la palabra disciplinar es enseñar, enseñarnos. Cada cosa que nos enseñan o lo que Dios nos quiere corregir a través de su palabra es para que podamos caminar por la senda correcta, ¿sí? Y aquí a través de las palabras, ¿sí? Se pueden componer muchas cosas, buenas o malas. ¿Y a quién no le gusta escuchar una canción o un tema o una adoración hermosa, ¿no? ¿A quién no le gusta? A mí me encanta escuchar música, puedo escuchar de cualquier tipo de ritmo, pero me gusta escuchar música que llegue a mi corazón y que me alimente el alma, ¿sí? Antes, cuando estábamos en el mundo, vivíamos con la música del mundo y escuchamos música todo el tiempo. Bueno, a través de la música el mensaje llega, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de lo que escuchamos, ¿sí? Pero a veces cuando nos quieren corregir, como pasa con la palabra, a nadie le gusta que lo corrijan. Pero sabemos que después eso trae fruto, ¿sí? Abundante para nuestro corazón y para los que nos rodean, ¿sí? Así que yo los invito a abrir su Biblia en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 32. Ezequiel capítulo 33, versículo 32. Y habla un poco del ser humano, ¿no? Del ser humano y de lo que el ser humano oye, ¿sí? Y lo que a veces le agrada, pero que cuando no le agrada no lo quiere poner en práctica, ¿sí? Dice así Ezequiel capítulo 33, versículo 32, ¿sí? Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les resulta muy entretenido, dice, como alguien que le canta canciones de amor, con una hermosa voz y les toca buena música, con un instrumento. Oyen lo que les dice, pero se niegan a hacerlo, ¿sí? Ahí Dios le está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Y a la gente le gusta escuchar una hermosa canción y una hermosa voz. Oyen lo que le dicen, pero no lo ponen en práctica, ¿sí? Y acá Dios, a través de esta palabra, como le decía al pueblo de Israel, ¿sí? Era para, lo que Dios le quería hablar, era para a través de su profeta, evitarle que ellos puedan pasar situaciones de cautividad, ¿sí? Dios, a través del tiempo, quiere que nosotros podamos tener una relación, así como estamos ocupados con el internet, con la comunicación, con la información, que también podamos estar conectados con Él a través de su voz, ¿sí? Así como nosotros hablamos y oramos y clamamos y suplicamos, Él también quiere hablarnos, ¿sí? A veces uno hace monólogos y no permite que Dios le hable, ¿sí? Dios quiere hablarnos y podemos preguntarle cuándo nos quiere hablar. Dios nos quiere hablar
todo el tiempo, ¿sí? Es el único que nos atiende 24 horas los 7 días de la semana. Yo creo que si llamo a alguien, por ahí está ocupado y no me puede atender. Como me pasa a mí, que soy distraído con el teléfono, a veces no lo tengo cargado, no atiendo los llamados. Pero Dios no hace eso. Dios atiende 24 horas. Y sobre todo podemos clamar y pedir, porque tenemos el hábito, como seres humanos, de pedir, pero Dios también quiere hablar, ¿sí? Y acá le habla al pueblo de Israel. Dice, a ustedes les gusta escuchar música hermosa, voces buenas y hermosas, pero no lo ponen en práctica. ¿Qué no ponen en práctica? El amor, ¿sí? Porque el pueblo en ese tiempo se estaba rebelando, ¿sí? Se rebelaba ¿contra quién? No contra el profeta ni contra el que le predicaba, sino contra Dios, ¿sí? Y si vamos a Romanos 10:17, es una palabra conocida para todos los que somos hijos de Dios. Romanos 10:17. Dice así Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo, ¿sí? No habla solamente de oír algo, sino que habla de la buena noticia acerca de Cristo. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios, ¿sí? Desde el primer libro, ¿sí? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos habla de Jesucristo y habla de la obra redentora para la humanidad y lo presenta todo el tiempo, ¿sí? Y habla de la buena noticia, que nosotros como hijos de Dios también le podemos dar la buena noticia a otra persona, porque necesidades y situaciones vivimos todos, y Dios quiere que en este tiempo podamos estar sensibles a escuchar la voz de Dios. Muchos podemos decir, a mí Dios no me habla. Bueno, si cada uno de nosotros creemos que Dios no nos habla, lo único que tenemos que hacer es abrir la Biblia. Y cualquier lectura que dice es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo y dada a los hombres. Dios nos quiere hablar 24 horas, nos quiere enseñar, nos quiere tener comunicados todo el tiempo. No tenemos nosotros forma de decir que Dios no nos habla, ¿sí? En el libro de Juan, ahora nos preguntamos quiénes son los que escuchan a Dios, ¿sí? Yo me preguntaba, ¿y quiénes son los que escuchan a Dios? ¿Y a quiénes le habla Dios? Y ahí vamos al libro de Juan 10. ¿A quién le habla Dios? Juan 10, 27 y 28. El versículo 27 y 28. Ahí van a ver para quién está la voz de Dios. ¿Para quién Dios habla? Todo el tiempo Dios habla. Juan capítulo 10, del versículo 27 y 28. Lo leemos. Dice así, Jesucristo nos enseña en su palabra, versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas, ¿qué dice? Ellas me siguen, ¿sí? Entonces nosotros somos las ovejas de Dios, ¿sí? Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿sí? El versículo 28 dice, les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie puede quitármela, ¿sí? Nosotros, todos los que estamos acá, somos hijos de Dios, con diferentes roles dentro de la iglesia, pero todos los que son ovejas de Dios o hijos de Dios, oyen la voz de Dios. Oyen la voz de Dios. Y dice, y les doy vida eterna. Y seguimos a Jesucristo. Y nunca perecerán. Nadie nos puede quitar de la mano de Dios. Nadie. Somos nosotros como hijos, como pasó con el pueblo de Israel, que entra en rebeldía, que nos alejamos de Dios. Nadie puede quitarnos de la mano de Dios, somos propiedad de Dios. Pero nosotros somos los que perdemos la voz de Dios. Cuando perdemos la voz de Dios tenemos que volver a la palabra, porque la palabra es Dios, ¿sí? Y
habla Dios? Yo me preguntaba, ¿y cómo nos habla Dios? ¿Sí? A los hijos de Dios. Porque Él dice que habla a sus ovejas lo oyen y lo siguen. ¿Y cómo nos habla Dios? Y acá encontré un texto, hay muchos, ¿sí? Dios le habló a Moisés, le habló a Abraham, le habló a Isaac, Jacob, podemos nombrar a todos. Dios de alguna manera le habló como nos habla a nosotros, ¿sí? Y acá en el libro, le voy a invitar a ir al libro de Primera de Reyes, ¿sí? Cómo Dios nos habla, cómo Dios nos habla a diario. Primera de Reyes 19, versículo 12. Voy a ir adelante, al 10. ¿Sí? Del 10 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. ¿Lo pudieron encontrar? Bueno, dice así. Recuerden que en los anteriores capítulos, Elías había derribado los altares y había matado 450 profetas de Baal. Pero en un momento, Jezabel lo amenazó que lo iba a matar. Y él tuvo miedo, ¿sí? Y huyó al Sinaí. Y el Señor le habló a Elías en el Sinaí. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Ahí podemos poner el nombre de cada uno. Podemos poner nuestro nombre. ¿Qué haces aquí? Le dijo el Señor. En el versículo 10, dice así. Elías contestó, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Versículo 11. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y el viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Versículo 12. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro, ¿sí? Ahí Dios comienza a hablarle a Elías, ¿sí? En el susurro. Pero ¿qué pasó? Pasó el terremoto, pasaron los vientos, pasó el fuego, ¿sí? ¿Cuántas veces a nosotros, que somos hijos de Dios, nos tiembla la tierra? ¿Sí? Se abre la tierra. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Cuando viene el fuego, el incendio, parece que se quema todo. ¿Y cuántas veces han venido sobre nuestra vida las grandes ráfagas? Cuando viene un viento fuerte, no queda nada, arrasa con todo, ¿sí? Y ahí, después de que pasa esa tormenta, en la quietud, Dios nos habla. Pero también Dios nos habla en todo tiempo. A veces tenemos inconvenientes para escuchar. Dice la palabra, tienen oído, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. ¿Sí? Y eso va para nosotros también. Porque a veces escuchamos, está el que escucha la palabra, pero no la obedece. Está el que no quiere escuchar la palabra directamente. ¿Sí? Dios después lo envía a Elías, ¿sí? Lo envía a ungir reyes, lo envía a ungir a Eliseo, ¿sí? Porque él entró en temor, Elías entró en temor. Y a veces Dios nos usa grandemente, pero después nuestra soledad puede venir el temor, porque el enemigo viene a mentirnos. Y ese temor nos paraliza. Y ese temor no nos deja escuchar la voz de Dios. Porque somos seres humanos. Porque todo lo que Dios hace a través de nuestra vida, lo hace con el poder de su Espíritu Santo. Y somos débiles, necesitamos estar llenos de Dios. Y tener bien claro lo que Dios dice de nosotros, ¿sí? Mucha gente está pasando por tiempo de depresión, yo lo pasé, tiempo de angustia, nadie acá en la iglesia puede saber lo que le pasa al otro hermano.
Nadie puede saber lo que pasa dentro de mi corazón, de haber estado depresivo, angustiado, haberme querido quitar la vida, haberme querido matar. Nadie sabe lo que uno pasa, pero Dios sí sabe. Y de haber estado en un psiquiátrico, nadie sabe lo que es, porque nadie está en el corazón del otro, pero Dios está con nosotros. Y a veces el enemigo, como nosotros, no queremos escuchar la voz de Dios, no conocemos nuestra identidad en Cristo. Y nuestra identidad en Cristo la podemos leer en el libro de Efesios. Yo le digo a la gente cuando me llama que está depresiva, angustiada, como yo pasé, y hasta me quise quitar la vida, inyectate. Vieron que ahora todo es inyección. Inyectate con la vacuna para el COVID. Bueno, nosotros, como dijo Dios, tenemos que inyectarnos con el libro de Efesios. Porque ese libro habla de lo que somos como hijos y cuál es nuestra identidad en Cristo. Cuando yo me inyecto y leo Efesios, ya la puerta me queda chica, porque soy hijo de Dios, porque Dios me escogió, porque Él me puso en lugares celestiales, donde Él maneja mi corazón, mis pensamientos y mis emociones. Pero cuando yo veo el terremoto, veo los vientos, veo el fuego, entra el temor. Y lo que menos puedo hacer en un corazón que no está quietado, es escuchar la voz de Dios. Dios nos quiere hablar en todo el tiempo. Dios es papá. Dios quiere ayudar a su pueblo. Pero también le preguntaba a esta palabra que Dios quiere hablar, ¿por qué hay personas que no quieren escuchar a Dios? ¿Sí? ¿Cuántas veces le ha pasado, como nos pasó a nosotros, que nos querían predicar, querían hablarnos, pero no queríamos escuchar? ¿Sí? Me pasó a mí, le pasa a la gente que le vamos a predicar. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta gente no quiere escuchar la voz de Dios? Y acá están las respuestas de por qué la gente no escucha a Dios. ¿Sí? Primero, vamos al libro de Jeremías. El libro de Jeremías es uno de los libros que más Dios habla. Ahí habla todo el tiempo a través del profeta. ¿Sí? El pueblo de Israel iba a caer en cautiverio, se rebela contra Dios, ¿sí? No se rebela contra el profeta. Nosotros cuando nos rebelamos contra alguien, no nos rebelamos contra la autoridad. Lo hacemos, pero nos estamos rebelando contra la palabra y contra Dios mismo. ¿Sí? Entonces, en ese periodo donde habla Jeremías, el pueblo de Israel iba a ser llevado al cautiverio. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, por no querer buscar de Dios. Primero, por no querer escuchar a Dios. ¿Sí? Y esto nos pasó también a nosotros. Dice en Jeremías 6:10. ¿Lo quieren buscar? El libro de Jeremías. Puse uno solo de Jeremías, pero en el libro de Jeremías Dios le habla muchísimas veces al pueblo de Israel y no quiere escuchar. Dice así el libro de Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré? ¿A quién hablaré y advertiré para que me oiga? Dice. He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. ¿Sí? Que tengamos oreja y que tengamos oído no significa que escuchemos. ¿Sí? Porque si no la iglesia estaría llena. Mucha gente se le ha predicado, mucha gente ha recibido milagro, ha visto la mano de Dios y no quiso obedecer. Se niegan a escuchar. Ese sería uno, hay muchísimos factores de por qué las personas no quieren escuchar. Les voy a seguir leyendo de otro libro. En el libro de Isaías, puse 3 nada más. Isaías 39, dice así: porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar las instrucciones del Señor. ¿Sí? Hijos falsos, porque Dios había elegido al pueblo de Israel para que sea su pueblo santo, sacerdote, pueblo escogido, real sacerdocio, como nos eligió a nosotros, pero era rebelde. En la primera tenían oído, pero no querían escuchar. En la segunda, rebeldes, eran rebeldes. ¿Sí? Nosotros también fuimos rebeldes, no queríamos escuchar a Dios. Tercera, vuelvo a Jeremías, le puse 2. Dice así, capítulo 11, versículo 8. Dice, pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la terquedad de su maldad.
o de su malvado corazón. Por lo tanto hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto, que yo les mandé cumplir y no la cumplieron. ¿Sí? Otra característica del corazón del ser humano es la terquedad. Pero todo esto, tanto la rebeldía, tanto la terquedad, como que la gente no quiere escucharnos, se quiebra en la oración, se quiebra en la intercesión, porque si no nosotros no estaríamos parados acá, ni usted estaría sentado ahí. ¿Sí? Nosotros éramos bien rebeldes, bien tercos y bien sordos. ¿Sí? Entonces, yo empiezo por mí. Número 1. Entonces, Dios cambia, Dios renueva y Dios hace en los corazones. Y después pueden seguir leyendo. Un salmo habla de que ellos tienen veneno en su corazón. Otros que tapan sus oídos, en Zacarías, por ejemplo, 7:11. En Hebreos dice que son tardos para oír. ¿Sí? Tardos. Y si que a veces escuchamos la palabra, pero la ficha nos cae en otro tiempo, ¿sí? En Hechos habla, en el libro de Hechos 28-27 dice que los corazones son insensibles, corazones duros, insensibles. No a la gente, sino a la palabra de Dios. Insensible a lo que Dios quiere corregirnos para vivir una vida abundante. Pero todo esto Dios nos habla en este tiempo para que nosotros podamos decidir si queremos oír o no queremos oír. ¿Sí? Dice así en Proverbios 13:1, voy terminando. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre. El burlón se niega a escuchar la corrección. ¿Sí? Y la disciplina no es castigar. La disciplina que nosotros enseñamos acá en la iglesia es aprender la palabra y ponerla por obra. Enseñarle a nuestros hijos, decirle esto no se hace así porque te va a ir mal en aquello. En la iglesia se enseña la palabra para que la persona pueda vivir una vida buena, una vida que Dios ya tiene el propósito, una vida abundante y sobre todo de paz que la gente no tiene. Eso está en Proverbios 13:1. Todo el libro de Proverbios es una enseñanza. Proverbios 15, del 31 al 32, dice así: si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. ¿Sí? Poner el oído a gente de fe. Poner el oído a gente que te da una crítica constructiva, no a que te derriba como venís haciendo. Nosotros tenemos que dar palabras de fe, de esperanza, de vida a la gente. Porque la gente ya está castigada, está oprimida por el diablo. Nosotros somos luz para darle palabra de vida a la gente. Y tiene que ser palabra constructiva, que pueda levantar el ánimo de la gente. Dice que te sentirás entre sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, en el versículo 32. Rechazar lo que dice Dios acá en la palabra es hacernos daños a nosotros mismos. Por eso en este tiempo tenemos que estar atentos a las correcciones de Dios, ¿sí? Y escuchar la voz de Dios. Como sabemos que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Estamos hablando que van a venir tormentas, van a venir vientos y va a venir fuego. Pero si nosotros ponemos atentos y nos ponemos sensibles, nuestro oído y nuestro corazón aquietado, Dios nos habla todo el tiempo. Y si alguien dice a mí no me habla, ¿qué tengo que hacer? Agarrar la palabra. Porque la palabra es de Dios. Esa es la palabra que quería compartirles. Voy a hacer una oración por aquellos que se le ha predicado muchas veces y no quieren escuchar a Dios. Voy a orar por aquellos que tienen el corazón duro y que tienen oídos pero no pueden escuchar. Voy a orar por aquellos que tienen rebeldía en su corazón. Y nos vamos a poner todos de acuerdo por aquellos hijos que no quieren de Dios, por aquellos familiares que todavía niegan a Dios, para que ellos puedan tener lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la voz de Dios. Y que Dios nos ayude a escuchar su voz, porque Él quiere hablarnos. Así como nosotros le pedimos y le decimos y hacemos monólogo y hablamos a Dios, Él también quiere hablarnos.
¿sí? Como dice la palabra, que seamos tardos para hablar, ¿sí? Y que podamos escuchar a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Padre amoroso, que siempre quieres hablarnos, Señor. Que en este tiempo, Señor, podamos ser sensibles a tu voz, que cada hermano, cada hermana, Señor, todos los que estamos en este lugar, podamos escuchar tu voz, Señor, y obedecerte. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes. Quiebra, Señor, sobre aquellos que hemos predicado, sobre aquellos que hemos hablado, toda rebelión de su corazón. Señor, ten piedad de ellos, Señor, ten misericordia. Señor, venimos a ti, Señor, te pedimos que abra los oídos espirituales, que cuando nosotros prediquemos tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de su corazón, que tu palabra entre a lo más profundo de su ser, para que ellos te puedan reconocer, para que ellos puedan saber que tú eres un Dios Padre, amoroso, que tú nos amas, que tú ya hiciste la obra en la cruz, para que todos procedan al arrepentimiento. Llévate toda rebelión, Señor, llévate toda terquedad, llévate, Señor, toda necedad de tu pueblo y de aquellos que todavía no te recibieron. Quebramos, Señor, toda voz contraria a tu palabra, que habla, Señor, a las mentes, a los corazones, la callamos en el nombre de Jesús. Llévate todo espíritu de depresión, todo espíritu de falta de perdón. Auxílialo, Señor, a tu pueblo. Enciende el fuego, la pasión y la compasión por las almas. Señor, que podamos escucharte cada día, que podamos enamorarnos cada día más de ti, Jesús, de tu palabra, para que podamos vivir, Señor, como dice tu palabra, que podamos seguir tus principios, Señor, que podamos obedecerte cada día. Señor, tú eres grande y poderoso para hacer la obra en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú también nos hablas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas. Te damos gracias porque tú eres nuestro auxilio. Tú eres el que nos da palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de fe. Bendecimos tu palabra, Señor, y clamamos por todas las promesas para nuestra casa, para nuestro matrimonio, para el ministerio, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestros enemigos. Señor, tu promesa, Señor, que se cumplan en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Jesús, porque tú intercedes por tu iglesia. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas y nos guías cada día. En el nombre de Jesús, amén. Un fuerte aplauso al Señor.